con esta serie de conferencias titulada La final invasión o la invasión islámica, la futura invasión islámica. Tenemos aquí ya el título, la futura invasión islámica. Y yo les recomiendo a todos ustedes que de veras estudien la palabra de Dios en serio. Esta serie, como todas las series anteriores, todas están en YouTube. Pues no te vas a ajustar muy bien a todo lo que vamos a desarrollar, porque hay antecedentes, está la A, la B, la C, antes de la R y la Z. Entonces tú tienes que aprender primero, ¿verdad?, a sumar, a restar, después a dividir, raíz cuadrada, álgebra, y así vamos progresando, igual en todas las áreas y principalmente en la espiritual. Entonces todos ustedes tienen la oportunidad en el internet de conectarse y de poder escuchar las conferencias. Y toda esta información que le estamos dando del Medio Oriente, del mundo islámico que se viene contra el mundo, como ustedes no se imaginan, principalmente contra Israel y contra los cristianos, te va a ayudar a comprender y a entender claramente la mente del Medio Oriente, que ha sido el grandísimo error de todos los políticos, principalmente norteamericanos. Porque cuando a principios del siglo XXI, el 11 de septiembre del 2001, 19 terroristas islámicos radicales se montaron en 4 aviones comerciales para tratar de producir uno de los actos terroristas más grandes de la historia, pues sacudió al mundo entero. 2 de ellos hicieron efecto en las Torres Gemelas, como todos ustedes saben, otro en el Pentágono, y el cuarto, gracias a Dios, en el estado de Pensilvania, que iba dirigido a la Casa Blanca. Los tripulantes, héroes todos ellos, reaccionaron, se fueron contra los secuestradores en el avión, pero no pudieron evitar que el avión se precipitara y murieron todos. A partir de ese momento, en aquel tiempo, el presidente de Estados Unidos era George Bush, hijo, y él declaró la guerra al terrorismo internacional. Y Estados Unidos, desde entonces, hace 23 años aproximadamente, 24 años, se han dedicado, junto con Europa, la Unión Europea, a tratar de poder convertir las naciones del Medio Oriente en naciones capitalistas o democráticas, sin haber entendido antes claramente la mentalidad de las naciones del Medio Oriente, porque todas son dictaduras, menos Israel. Esto nos ayuda a comprender lo que está pasando, porque estamos ahorita rodeados de primos, hermanos, familiares, noticieros, etcétera, etcétera, con una sarta de desinformación y de barbaridades promovidas por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, para desvirtuar completamente, porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás, Efesios 2, del 1 al 2, y él controla las frecuencias que existen de aire, de televisión y de radio, para que los seres humanos vivamos confundidos, vivamos desorientados, para que sigamos la corriente de lo que el mundo sigue, cuando Dios nos ha agarrado de esa corriente y nos ha puesto al contrario, en el reino admirable de la luz, de la verdad, que solo se encuentra en la Biblia. Entonces tú te separas de Jesús y te separas de la Biblia y te jala la corriente. Esto es inevitable. Dicen que el cristiano es como el salmón, que es el único pez que nada en contra de la corriente. Entonces la corriente del mundo viene de arriba hacia abajo, hacia el abismo, van derechito al infierno. Y Dios nos saca para ir en contra de esa corriente, luchar en contra de la propia familia, amigos, amistades, política, intereses económicos, etcétera, etcétera. Ir en contra, porque es el precio que pagamos, y predicar la verdad. Y mientras seamos cobardes, y tú en tu familia tengas más influencia de lo que puedan decir tus primos o tus amigos o tu novio, no eres digno de seguir a Cristo. Comienza a meterte esto en tu cabeza. Hay un precio muy grande por seguir a Jesucristo.
Y si tú no estás dispuesto a seguirlo, no lo sigas. Regresa de donde te sacó el basurero, donde sacó Dios, y al final te vas a arrepentir. Y te vas a dar cuenta de la gran frase que Jesucristo dijo. ¿De qué le sirve al mundo de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y eso es lo que tú estás perdiendo por seguir la corriente del mundo y caerles bien a tu familia y a tus amigos y no ir en contra de una sociedad perversa y maligna que es la sociedad que estamos viviendo. El terrorismo se comenzó a difundir entonces en el Medio Oriente porque las naciones árabes principalmente entendieron que después de 4 guerras impresionantemente masivas en costo militar, en almas que lanzaron contra la nación de Israel, no pudieron ni han podido vencer a Israel. En 1948, el 14 de mayo, cuando Israel se establece como nación libre e independiente, se le acercan las naciones a destruirlos, no pudieron. Milagrosamente acababan de llegar a su tierra y no pudieron derrotarlos. 1956, el presidente Nasser de Egipto trata de bloquear el canal de Suez. Y en ese momento se desarrolla la segunda guerra contra Israel y tampoco pudieron vencer a Israel. 1967, junio del 67, el siglo pasado, se junta Irak, Jordania, Egipto, Líbano en contra de Israel en una proporción de 20-1. Casi 22 millones de árabes tratando de aniquilar a un grupo infinitamente más pequeño que ellos y echarlos, como dijo el presidente Nasser de Egipto, echarlos al Mediterráneo. Acabemos con las cucarachas, así dijeron, y echémoslos al mar Mediterráneo. La guerra más increíble, más milagrosa de toda la historia de las guerras de Aníbal, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte y todos los grandes conquistadores, los romanos. No hay ninguna guerra en la historia más milagrosa que la guerra de 1967 de Israel, donde Israel el 2 de junio se suben a sus aviones y a las 6 de la mañana, antes de que se despertaran los egipcios, arrasan con toda la aviación de Egipcio, arrasan con toda la nación de aviación de Irak, con toda la nación de Siria, etcétera, etcétera, y en 5 o 6 días los judíos llegan al Sinaí, conquistan la península del Sinaí, toman las colinas del Golán, el Banco Oriental y la Franja de Gaza. Y en ese momento, pues las Naciones Unidas reaccionaron y dijeron: oigan, ustedes devuelvan un poquito lo que agarraron, ¿verdad? Y los judíos devolvieron la península del Sinaí y las colinas del Golán. Dijeron: estas no las vamos a devolver, hasta ahorita las controlan ellos. ¿Por qué? Porque es la frontera con Siria. Y al tener la frontera con Siria y permitirles a los sirios que la frontera la dominen ellos, pues es como tener a Ucrania o Putin enfrente de la OTAN en Ucrania, enfrente de Moscú. Por eso Putin no quiso aceptar que Ucrania fuera invadida por la OTAN, el ejército de Europa, porque era lo que quería el presidente Biden de Estados Unidos. Vamos a Ucrania, ponemos misiles nucleares apuntando a Moscú y ya por fin acabamos con el único enemigo que teníamos, para que nada nos impide ser el primer país del mundo, Estados Unidos, Norteamérica. Putin, como un estratega más inteligente, ex director de la KGB, el servicio secreto ruso en la Unión Soviética del siglo XX, lo pensó desde luego y dijo: no voy a permitir que entre nadie a Ucrania, ni menos el ejército de Europa. Y eso fue lo que desató la guerra, y hasta ahorita es lo que siguen defendiendo, que no entre la OTAN a Ucrania, porque si entra la OTAN o el ejército de Europa a Ucrania, viene la Tercera Guerra Mundial. Todas estas cosas, hermanos, ustedes tienen que estar conscientes y entenderlas, y lo tenemos todo en YouTube. Ahí están. Hice una serie como de 9 conferencias sobre el caos del Medio Oriente, se llama la serie,
donde tú puedes compenetrarte y ver las cosas desde otro punto, otra perspectiva, con otro lente, mucho más grande que con el lente que con el mundo ve a las cosas, porque el mundo está ciego. El mundo está ciego. Y repito, continúan siendo movidos por dos factores: intereses económicos, intereses políticos. Todo lo que tú veas, política, deportes, medios de comunicación, el área que tú quieras mencionar, detrás hay intereses muy fuertes económicos y políticos. Así que son las dos fuerzas, ¿verdad?, malévolas que mueven al mundo entero. Vino la guerra del 73, la de Yom Kippur 1973, tampoco pudieron las naciones árabes destruir a Israel. Entonces se juntaron todos y dijeron, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible que hasta este momento no queremos a estas cucarachas? Porque es la única nación en medio de dictaduras que es democrática, y es la única nación que no tiene la ley Sharia, que es del Islam, y es la única nación que ama la vida y no ama la muerte, porque en el Islam son amantes de la muerte, aman la muerte. Por eso se ponen bombas y dicen que en el nombre de Alá van ellos a sacrificarse para que puedan realmente acabar con las cucarachas, como les llaman a los judíos. Entonces es lógico que mientras Israel esté ahí en medio de una nación, ¿verdad?, de lobos, es imposible que puedan vivir en paz. Y desde el 48 no han vivido en paz. ¿Qué solución? Esto es un resumen rapidísimo que les doy de todas las conferencias anteriores. ¿A qué solución llegaron los árabes en el 73? Cuando se dieron cuenta que con guerra no podían abierta, comenzaron a desarrollar otra forma de milicia que se llama la guerrilla urbana, que desde los 60 desarrolló el Che Guevara cuando se fue de Cuba a Bolivia. Ahí lo mandó Castro para que promoviera el comunismo en Sudamérica y que se fuera a Bolivia. El Che Guevara, un doctor, era médico argentino, va a Bolivia, lo localizan la inteligencia, la CIA de Estados Unidos, mandan soldados a Bolivia, localizan al Che y lo matan con 5 o 6 personas que había traído de Cuba para hacer una revolución igual que como la que hicieron en Cuba, en Bolivia. Pero en Bolivia los indígenas bolivianos no respondieron igual que los cubanos. El Che se encontró sin ninguna ayuda y lo mataron y fracasó su revolución. Pero la guerrilla urbana consiste en esto: en armar grupos terroristas. O sea, 15, 20, 30 grupos terroristas. Entonces se levantó en el Medio Oriente un hombre llamado Yasser Arafat, en los 70s, 80s, el terrorista más grande del siglo XX. Él fue el que en 1972 planeó secuestrar a todos los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich, en Alemania. Y cuando los secuestraron, fracasó el rescate y los mataron a todos. Este fue el grupo de Septiembre Negro, como se llamó el grupo terrorista inicial de Yasser Arafat. De ahí entonces, en 1979, Irán cambia el nombre de Irán por la República Islámica de Irán. Entonces, Irán cae en manos no del gobierno, sino de religiosos, porque el Medio Oriente, al contrario del Occidente, donde tú y yo vivimos, aquí hay presidentes, vicepresidentes, cámaras de senadores. Allá no. Allá es la religión la que manda al gobierno, ¿sí?, para que vayan entendiendo. Entonces, en Irán hay un gobierno, pero ¿quién manda? Los ayatolas. En el Líbano hay un gobierno, pero ¿quién manda en el Líbano? Un grupo que se llama Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Entonces, Irán se levanta con la República Islámica con la visión de exterminar a la nación judía y a todos los judíos que pudieran encontrar. Entonces, Irán en el siglo pasado comienza a entrenar. En el 2005 los judíos se salen de Gaza, la franja donde están viviendo los palestinos,
y que está ahorita bajo el acecho del ejército de Israel. Entonces, en el 2005, Egipto tenía el control de Gaza, no los judíos, y los judíos iban a entrar y se salieron y les entregaron a la autoridad palestina Al-Fatah. Al-Fatah, el gobierno de la Franja de Gaza. Israel les dijo a la autoridad palestina: ahí están, gobiérnense, les dejamos condominios que hemos construido, les dejamos escuelas, les dejamos hospitales, les dejamos campos deportivos, todos se los damos. Y todos los judíos de Gaza se salieron. Y en cuanto se salieron los judíos, la autoridad palestina se hizo a un lado, porque se comenzó a levantar un grupo ahí en Palestina llamado Hamás, que la palabra Hamás significa en el hebreo los violentos, o es la palabra violencia. Entonces, ¿qué hace Irán? Manda a traer a este grupo de militares y se los llevan a Irán a entrenarlos en la guerrilla urbana o en el terrorismo. Entonces, Irán se convierte desde hace más de 30 años en el país, en el protagonista número 1 que financia y sostiene a todos, sin excepción, los grupos terroristas del mundo entero. ¿Por qué Al-Fatah, el gobierno de Gaza, le entrega el poder al grupo de Hamás? Porque al mismo tiempo, Mahmoud Abbas, que era el presidente de Gaza, de la autoridad palestina, del gobierno que las Naciones Unidas querían que gobernara, les convenía que lo tomaran militares, que era el grupo Hamás. Porque si no había militares y no había gente que se entrenara en la milicia y en la guerra, nunca iban a vencer a Israel. Entonces ellos sabían que por las buenas, imposible vencer a Israel. Y por eso la autoridad palestina se hizo a un lado, Mahmoud Abbas, y dejó que los grupos terroristas se encargaran. Muy bien, los entrenaron, regresaron los de Hamás, entrenados por los iraníes a Gaza, y entonces comenzaron a proclamar los del grupo Hamás de una forma hipócrita, que hasta ahorita se está viendo toda la realidad, de que estaban pobrecitos y que eran refugiados, etcétera, etcétera, y les comenzaron a mandar con B de burro, no M de mamá, millones, billones de dólares. Les mandó Estados Unidos, Israel los ayudó, las Naciones Unidas, otras naciones, etcétera, etcétera, billones de dólares. Y nadie sabía en qué estaban empleando este dinero, porque continúan los años y siguen en pobreza, etcétera, etcétera, y los judíos ya no tenían absolutamente ni vela en el entierro. Es más, desde hace más de 8 o 10 años, los judíos les dijeron a los palestinos, sin saber lo que estaban planeando, por debajo de la mesa: cualquier palestino, escuchen esto, cualquier palestino que entre a Israel, le damos trabajo, le damos casa, e inclusive si un palestino quería entrar al ejército de Israel, le permitían entrar, pero jamás le darían la ciudadanía, le darían residencia, ni lo obligarían a tomar el servicio que cada judío a los 18 años tiene que tomar para ser soldado en Israel. Todas estas facilidades se las dieron. Entonces comenzaron a entrar cantidad de palestinos a Israel. Algunos viven todavía en Cisjordania, que es Judea y Samaria, otros cerca de los kibbutz, otros vivían en Tel Aviv, otros en Jerusalén, y más de la mitad de ellos, de estos judíos, a los que le dieron la mano de comer, la mordieron. Y estos palestinos son los que le dieron la información al grupo terrorista de cómo vivían los judíos, qué hacían, cuántas casas habían, para que planearan que 1,200 o más terroristas palestinos entraran a Jerusalén y le sacaran los ojos a los bebés, amarraran a 3 niños juntos y los quemaran vivos, menores de 1 año, enfrente de los papás, los bebés gritando que se quemaban. A las mamás les abrieron del vientre y les sacaron el feto, les cortaron las manos y los dedos a los papás enfrente de la mamá, violaron a las hijas enfrente de los papás y después acabaron quemándolos a todos vivos.
Israel contestó, esta es la razón por la cual ellos no quieren la paz. Y todo lo que los judíos les dejaron en el 2005, los gimnasios, los campos deportivos, las casas, los departamentos, todos los palestinos los quemaron y dijeron, no queremos nada en Palestina que huela a judío. Ellos no quieren la paz, no quieren el cese al fuego, ellos quieren guerra. Porque ellos no quieren dos estados, esta es la cortina de humo, un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Esto es la mentira más grande que hay, porque ellos no quieren eso, ellos quieren todo el territorio y todo Jerusalén. Y en su misma constitución, métete al Google, constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, se llama en el Google, ve los artículos donde dicen claramente, nuestro objetivo principal es exterminar la nación de Israel. Y durante las 4 guerras, Israel se ha defendido. Durante todos los ataques terroristas se ha defendido. Israel jamás, desde el 48, ha invadido ni ha tenido la ofensiva. Siempre se han defendido de ellos. Israel les ha tendido la mano, ahorita se las vuelven a tender otra vez y no quieren la paz. Esta semana el mismo Qatar, el mismo gobierno ya reaccionando a las Naciones Unidas, por favor hagan un tratado, devuelvan a los rehenes y hacemos un cese al fuego de 5 o 6 días. No quieren. ¿Por qué? Porque ellos no quieren la paz. Ellos aman la muerte y quieren ocupar todo el Medio Oriente. Si nosotros no entendemos esto, nos dejamos llevar por tantos comentarios tan absurdos, tan idiotas, como el del presidente que acaba de decir de Brasil, que los judíos se parecen a Hitler. Esto es una convergencia de la idiotez, la psicopatía, la locura en la que el mundo se encuentra. Que los judíos son igual a Hitler, imagínense nada más. Hitler nunca construyó hospitales, nunca les dio comida, nunca dio nada. Los judíos se encontraron solos completamente en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí todo lo que ha hecho Israel para poder favorecer a los palestinos se los ha dejado. Pero ahora que entran los judíos a Gaza y comienzan a buscar a los de Hamás y proteger al pueblo civil, pero los noticieros están matando miles de niños y 5,000 niños. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El 90% de los que están muriendo allá han sido los terroristas que estaban en Gaza. Pero como están todos vestidos de civil, los noticieros son civiles, no son civiles. Ahora Israel pelea con un ejército que no tiene un uniforme. Es dificilísimo poder pelear con un ejército que no tiene uniforme. No sabes quién es quién. Hasta las señoras traen la ametralladora aquí guardada, debajo donde se guardan, ¿verdad? En lugar de un bebé, ahí traen una ametralladora guardada. Porque así es como han crecido, así han desarrollado la mentalidad del grupo terrorista de Hamás. Ahora entran y encuentran con la grande sorpresa que los billones de dólares que el mundo les mandó durante más de 8 o 10 años, los invirtieron en una infraestructura mejor que la del metro de Londres. 750 kilómetros de túneles. Todo Gaza debajo de los hospitales, pero túneles no como los del Chapo. Unos dicen que vinieron a México a entrenarse. Túneles con aire acondicionado, con electricidad, con coches que podían caber, túneles que podía un carro caber dentro. El del Chapo cabía una motocicleta cuando se escapó de Almoloya. Impresionante, o sea, dentro de los túneles, con cocinas, etcétera, etcétera, una infraestructura de billones de dólares. Y en cuanto comenzaron a entrar los soldados de Israel y decirles a los civiles, huyan ahorita hacia el sur, porque vamos hacia el norte. Ahorita Israel está tratando de ir hacia el sur, con la frontera de Egipto, a la ciudad de Rafa. Si conquistan Rafa, conquistan a todo el grupo de Hamás, porque es el bastión más fuerte que tiene Hamás en Gaza, que es Rafa. Así se llama la ciudad, casi con frontera con Egipto, en el sur de Gaza. Entonces, cuando Israel anunció, huyan porque vamos a entrar y vamos a bombardear, ¿qué hizo Hamás? Bloquearon las carreteras para usarlos como carne de cañón. Y todos los cohetes, todos los misiles que encontraron, todos estaban debajo
de las escuelas primarias y de los hospitales. Para que cuando Israel conquistara el fuego, están matando civiles. Y ellos hicieran víctimas al mundo entero. Ellos son la maldad, la personificación de la maldad y no de la bondad, el amor de Dios. Ellos aman la muerte, y cuando estaban destripando a las mujeres y a los bebés, agarraban el teléfono desde Israel, papá, mamá, hablando a los familiares en casa, acabamos de destripar a una mujer, Alá sea grande. Comenzaron a celebrar. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿Más maldad puede haber? ¿Más maldad que esta? Disfrutar, o sea, en todas las guerras y en toda la historia del mundo, nunca, escucha esto, nunca, en los aproximadamente 6,000 años de historia, nunca habían tomado rehenes niños. Jamás en la historia, hasta esta vez. Pero niños menores ahorita hay un niño de 8 meses de rehén en Gaza. Y a todas las mujeres que tienen en Gaza la siguen violando y la siguen haciendo como ellos quieren. ¿Te imaginas tú tener a tu hija y no saber qué le están haciendo? O a tu hijo, o a tu papá, o a tu mamá, y pones un cartelón en Metepec, en Atlacomulco, oigan, por favor, se busca, ayúdenos a encontrar, y que venga alguien y que arranque esa cartulina donde estás pidiendo que por favor tengan compasión de los rehenes. Fue lo que hicieron en el mundo. Comenzaron a poner cartulinas de todos los rehenes y llegaban los musulmanes y los arrancaban. ¿Por qué? Por el odio que tienen, por el racismo que tienen en contra de la nación de Israel. La Biblia, en esta serie, la futura invasión islámica, abran sus Biblias en el capítulo 38 de Ezequiel. Todos los que se van a ir en el rapto, abran su Biblia. Por el amor de Dios. Y el capítulo 38 y 39, escuchen muy bien, señores que nos acompañan, políticos, historiadores, arqueólogos, politólogos, productores de televisión que nos ven, escuchen esto. Escuchen esto. Hace 2,700 años, abre tus oídos a la verdad. Hace 2,700 años, el profeta Ezequiel, profeta hebreo, describió hace 2,700 años la coalición de naciones en el mundo que nos encontramos actualmente, que se unirían, naciones que nunca en la historia habían hecho esta alianza, que se iban a reunir para invadir a Israel, tal vez en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Esto es impresionante. Yo recuerdo a este astrónomo Carlos Sagan, que murió a finales del siglo XX, uno de los mejores astrónomos de la NASA, ateo. Y antes, 1, 2, 3 meses antes de que él muriera, a Sagan le preguntaron que por qué no creía en Dios. ¿Saben lo que contestó? O sea, una luminaria en la astronomía, una luminaria en toda la astrofísica, etcétera, etcétera, pero un pollo, ¿verdad? Un pollito insignificante, sin cerebro absolutamente, del mundo espiritual. Y así pasa, hay gentes que tienen un conocimiento tremendo, astrofísicos y médicos y esto y el otro, intelectuales y politólogos, y sin embargo en el área espiritual están completamente crudos. Es como una hamburguesa que la coces de un lado y hierve, y la otra mitad de su vida la tienen completamente cruda. Pero un ser humano que tiene conocimiento intelectual y tiene premios Nobel y ha destacado en esto y reconocimientos del mundo y premios, y en el área espiritual no la tiene desarrollada, no es una persona completa a los ojos de Dios. A los ojos del mundo es una estrella y se reconoce, pero nadie sabe la pobreza y el vacío con el que van a morir y la angustia con la que van a morir, porque jamás conocieron la verdad. Inflaron el cerebro, pero jamás pudieron darle cabida a la vida de Jesucristo en sus días.
Carlos Sagan dijo, es que nunca he encontrado suficientes evidencias, así dijo. No tengo evidencias de que Dios exista. Yo quisiera que, si Dios existe, decía Carlos Sagan, pues que me aparezca en la noche y que me diga, aquí estoy, Carlos Sagan. Bueno, Carlitos, ese es lo que tú piensas. Pero los pensamientos de Dios, ¿sabes una cosa, Charlie Boy? Que no son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos. Y tú no vas a fabricarte, ese Dios que tú quieres es el que tú te estás fabricando. Y el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios diferente al tuyo. Y te pide o que te sometas o que tú fabriques tu propio Dios. Y en lo que el mundo ha hecho, tienen sus propios dioses y se llama idolatría. Esa es la idolatría. Adorar el juego, adorar tu propia vida, adorar tus pensamientos en lugar de la revelación que Dios nos dio a través de una cruz hace 2000 años con la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. En Ezequiel 38 y 39 se revelan las naciones que están delante de nuestros ojos, conformando, convergiendo para poder cumplir estas profecías. Y por el mismo hecho que estas naciones que la Biblia reveló hace 2700 años son las que en el siglo XXI, en el 2024, donde tú y yo vivimos, están uniéndose y que nunca se habían unido, nos muestra que cerca estamos ya del final. Tenemos los días contados. Rápidamente comienza esta profecía diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Todo esto ya lo vimos rápidamente. Gog es el nombre de una persona, es un título de una persona, de un comandante, un jefe, un zar, un faraón, un presidente, es un líder Gog. Eso es lo que significa la palabra Gog. Ahora muy bien, les pido que me iluminen aquí atrás ya ¿cómo se llama? Ya con el PowerPoint, ¿ya está? Perfecto. Me hubiera gustado una varita. Bueno, muy bien. Entonces, cuando dice la Biblia, en tierra de Magog, ¿ya lo vieron? Tierra de Magog. Gog en tierra de Magog. ¿Qué áreas o qué naciones actualmente abarca Magog o los magogitas que vinieron de los escitas antiguamente? Y la tierra de Magog abarca Ucrania, todas las naciones, por ejemplo, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, todas estas naciones que están alrededor o al sur de Rusia, formaban parte antes de Rusia, y cuando en 1991 la Unión Soviética cae, el comunismo, estas naciones, Kazajistán, Kirguistán, Kukistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, se separaron de la Unión Soviética. En otras palabras, en 1991, cuando la Unión Soviética cae, pierde el 30% de su territorio la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Antes se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, todas estas repúblicas al sur de Rusia forman parte de Magog. ¿Qué significa esto? Ahora bajamos un poco más. No solamente esto, sino también Georgia, Ucrania, ya lo vimos, Turquía, Irak y muchas de las partes del norte de África. Todo esto también se llama la Anatolia. Que cuando fuimos a Turquía hace algunos meses, hace algunos años, en el camión, ¿verdad? Nos parábamos en Pérgamo, nos parábamos ahí, yo les daba explicaciones y les decía, ¿verdad? Aquí es toda esta región de Turquía principalmente, es la región donde están las 7 iglesias de Asia. En Apocalipsis 2 y 3, ¿se acuerdan? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, se encontraban en esta área de aquí, todo lo que es Turquía. Y Turquía aparece juntamente con Irak y con Siria y con todas estas naciones que se van a unir al final de la historia para atacar a la nación de Israel. Y encontramos a Israel aquí, el puntito más insignificante que ni el nombre le alcanzaban a poner, ese es Israel.
Porque Dios escoge lo pequeño y lo que no es para avergonzar a lo que es. Y este pequeño punto, esta hormiguita, este insecto insignificante, ha conmovido al mundo entero. Y el mundo entero se concentrará no en Rusia o contra Estados Unidos o contra la China. La Tercera Guerra Mundial se concentrará en este punto insignificante. Zacarías 12, versículos 2 y 3. Pondré a Jerusalén como piedra pesada que el mundo no lo podrá cargar. Ahora vamos a ver y a desarrollar, que se quede un poquito aquí todavía esto. Vamos a desarrollar este estudio y vamos a comenzar en el versículo 5, donde se nos muestra que en esta alianza dirigida por Gog encabeza Persia. Pon ahí en tu Biblia Irán. En 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces en la Biblia Irán aparece con el nombre de Persia, el antiguo imperio medo-persa, que eran los persos y los medos, que es actualmente la nación de Irán. Ahí aparece Irán. Y después aparece Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Muy bien. Si regresamos a Génesis capítulo 10, versículos 2 y 3, vamos a encontrar en Génesis capítulo 10 que ahí se encuentran las genealogías de 70 naciones. En el capítulo 10 del Génesis están las 70 naciones que originalmente poblaron el mundo o que iban a poblar el mundo. Y todas las naciones del mundo, absolutamente sin ninguna excepción, venimos de los 3 hijos de Noé. Cuando vino el diluvio, 1500 años después de Adán, o hace más de 3500 años, acabó la civilización y Dios formó una nueva civilización de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Muy bien. De Jafet se poblaron Europa o los anglosajones, toda la gente de raza blanca, rubios, ojos azules, que era el sueño de Hitler, perseverar y perdurar y perpetuar, que se le llamó la raza aria, que poblaron casi toda Europa. De Sem vienen los semitas, y por eso se le llama a los judíos semitas. Y qué interesante que les digan antisemita al que odia al judío. Pero cuando tú dices antisemita, estás odiando también a los árabes, porque los árabes también son semitas. ¿Cuánta confusión hay, verdad? O sea, comenzamos a discutir con una persona en un estrado o cualquier cosa y dicen tantas babosadas. ¿Sabes una cosa? Antisemita estás diciendo en contra de árabes y de judíos, porque los semitas son árabes, judíos y los chinos. Toda esta área de por acá, sí, son los semitas, más o menos de Turquía hacia adelante, que es por eso se llama el Medio Oriente, y todo esto es el área de los semitas. Y por eso los asiáticos, ¿cómo entraron a América? ¿Cómo pudo el continente americano ser poblado? Si comenzó a propagarse la civilización desde allá. Bueno, por el estrecho de Nuremberg, ¿verdad? Al norte de, no tengo el mapa ahorita, Canadá, Alaska, y vemos el estrecho de Bering, que por ahí entraron las civilizaciones, y por eso, ¿quién pobló Estados Unidos? Los apaches, los sioux, los cheyenne, etcétera, etcétera, que son los indígenas verdaderos de Estados Unidos, y se bajaron a México, y entonces ves sioux, cheyennes, indígenas, tlaxcaltecas, aztecas, chichimecas, olmecas, aucas del Brasil, y toda la civilización indígena del continente americano descienden de los semitas. Por eso sus facciones son casi iguales de todos ellos. Y después ya vino Cortés con Colombo y entraron aquí a las Américas, a Venezuela, a Sudamérica, y se mezclaron los españoles, los anglosajones con los indígenas, y nacieron los mestizos, morenitos, chapeaditos. Y después ya comenzó, ¿verdad? Todos, pero por ejemplo aquí todo el continente americano
la mayor parte de nosotros, tanto en México hasta la Patagonia, venimos de españoles, venimos de europeos, o venimos de alguna, pero casi nadie, ¿verdad? O muchos cruzados con indígenas de aquí, de tlaxcaltecas, chichimecas, mayas, etcétera, etcétera. Pero qué impresionante que esto sea lo que la Biblia nos revela. Y Cam, el tercer hijo de Noé, viene el continente africano. Todo este continente africano viene de Cam, que fue el tercer hijo de Noé, y de ahí viene la palabra camita y viene la palabra cananeo también. Entonces encontramos que Cus y Fut descienden en Génesis 10 de Cam, del continente africano. Esto nos habla que toda esta parte fue el imperio de los cusitas antiguamente. Vean ustedes aquí en el mapa, que comienza claramente entre Libia, Egipto y Sudán, y Etiopía. Etiopía, Sudán, Egipto y Libia fue el imperio o la tierra de los cusitas, que es la palabra que se usa aquí, Cus, hablándonos que estas naciones que se mencionan aquí se van a unir con las naciones del sur de Rusia, con las magogitas, para atacar Israel. Y todas estas naciones, sin excepción, son musulmanas. Más detalles lo voy a dar a continuación. Entonces, todo esto nos ayuda a entender lo que está pasando actualmente en el mundo. Esto es asombroso. El reino de Cus, por ejemplo, ¿verdad? Se menciona claramente que en las naciones del norte de África. Y sería difícil hallar un enemigo más furioso de Israel que Sudán. Ponle ahí en tu Biblia, en Ezequiel 38:5, a Cus, ponle Sudán o Etiopía, que era el reino precisamente de los cusitas, esta área que pertenece actualmente a Etiopía y a Sudán, que era una sola área en tiempos bíblicos. Ahora bien, Sudán, vean ustedes rápidamente para que vean los antecedentes. Sudán apoya a Irak en la guerra del Golfo Pérsico y le dio refugio a Osama Bin Laden. Vean los antecedentes, vean la raíz. Desde 1991 al 96, Sudán fue el refugio del terrorista más grande del mundo y se convierte en el lugar de reunión Sudán para todos los movimientos islámicos de línea dura inimaginables. En abril del 91, ya en el siglo XX, a raíz de la guerra del Golfo Pérsico, Al-Turabi, junto con los líderes de más de 50 movimientos islámicos, se reúnen en el Medio Oriente con Irán, Afganistán y Pakistán, entre ellos Yasser Arafat, para la Conferencia Popular Árabe Islámica, con el propósito, en esa conferencia, cómo vamos a exterminar a Israel. Planeemos una agenda para saber, tenemos que sacar a los judíos de nuestra tierra, porque ellos creen que es su tierra de ellos. Y que los judíos en medio de una nación islámica, musulmana, no son musulmanes. En un conjunto de naciones dictatoriales, totalitarias, ellos no son totalitarios, hay democracia en Israel todavía. Entonces no pueden soportar que una nación que piense diferente a ellos viva en medio de ellos. Más o menos lo vamos entendiendo poco a poco. Esto es increíble, porque Irán y Sudán han mantenido relaciones muy estrechas con Rusia y con Irán. Sudán actualmente, siglo XXI, es el aliado número 1 de Irán. Sudán. Irán le suple materiales, petróleo, entrenamiento militar, y Sudán, en viceversa, le da a Irán derechos de puerto para que las rutas marítimas del Mar Rojo. Ustedes han estado ahorita escuchando claramente, ¿verdad?, todo lo que es el Mar Rojo. El Mar Rojo es esto que está aquí, y si lo vieron en las noticias, los Houthis, que es el otro grupo terrorista, los Houthis en Yemen, están bombardeando el comercio de los barcos ingleses y europeos en el Mar Rojo para poder vengarse supuestamente de ellos de la invasión a Gaza de los judíos. Entonces los Houthis están bombardeando todo esto, pero vean ustedes que Sudán tiene frontera con el Mar Rojo.
Entonces, Irán tiene el propósito de controlar el Mar Rojo porque los Houthis lo sostiene Irán, y entonces Sudán, al darle puertos a Irán para poner militares y barcos, permite controlar el Mar Rojo. Y si controlan el Mar Rojo completamente y controlan el Golfo Pérsico, entonces es cuando realmente aquí ya va a explotar tal vez otra guerra mundial, porque son las dos avenidas principales del transporte de más del 40% del petróleo y del comercio mundial. El mundo se está haciendo así, chiquito, chiquito, y tú todavía en la noche, Netflix. El mundo está completamente desinformado, y nosotros somos hijos de la luz, santos de Dios. Tenemos que entender, por lo menos de una forma ligera, pero tenemos que entender algo para poder inmiscuirnos en conversaciones racionales, no idioteces ni babosadas que están profiriéndose por todos lados, por la falta de información. El día que conozcan la verdad, ¿libres de qué? Libres de la ignorancia, libres de la esclavitud. La gente se encuentra encarcelada porque vive una mentira, su vida es una mentira, su matrimonio es una mentira, su vida con sus hijos es una mentira, en su trabajo es una mentira, todo alrededor es mentira. Tiene amigos por mentira, por conveniencia, por dinero, por interés políticos, económicos. La vida del ser humano es una mentira. Y eso nos vino a rescatar a Jesús, a que seamos libres, a que vivamos en la luz, a que vivamos en la verdad. Y en penúltimo lugar, vemos a Fut, que es la tierra que está exactamente actual y que se llama Libia. Entonces pon en tu Biblia, ¿verdad? Sudán, Cus y Libia es Fut. Veamos por qué. Y veamos también las que no son coincidencias. Esto es asombroso también. El antiguo Fut era la antigua tierra al oeste de Egipto, que es Libia, que acabamos de ver. Muammar Gaddafi fue el último dictador y dirigente de Libia, que fue asesinado, ¿se acuerdan?, por su propio pueblo. Se metió en una tubería y ahí lo sacaron de los cabellos, lo violaron, lo mataron y lo hicieron carnicería y media. Gaddafi llegó al poder en el 69 del siglo pasado y convierte a Libia en la nación terrorista número 1 en el mundo, en aquel tiempo internacional. Voló un avión, Gaddafi, que venía de Inglaterra más hacia el centro de Europa, hacia los Países Bajos, lo voló completamente con cientos de personas muertas. Y Libia es otra de las naciones árabes que se alegra de no reconocer a Israel, que tenga algún derecho de existir. Siempre, siempre, siempre Libia ha mantenido esta política. Queremos matar a los judíos. Y en último lugar tenemos aquí, bueno, no en último lugar, ¿verdad?, pero rápidamente tenemos a Gomer y Togarma, que son Turquía. Escuchen esto y nos vamos a quedar asombrados. Turquía, cuando el presidente Tayyip Erdogan entró, convirtió a Turquía también ya eran musulmanes, pero la ha convertido en una nación completamente islámica, ya totalmente, pero así de hueso colorado, como decimos en México. Ok, Turquía pertenece a la OTAN, o sea, todas las naciones de Europa, menos Ucrania, ¿verdad? Ucrania para nada que está metida con la OTAN. Y todo lo que es la OTAN, donde Turquía está, es el ejército de Europa. Se formó el siglo pasado para impedir que el comunismo siguiera avanzando a Europa, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, es lo que significan las palabras OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, Turquía pertenece a la OTAN, y al pertenecer a la OTAN no puede ser amigo de Rusia. ¿Cómo? Yo decía hace un año que comencé a predicar esto, es que Turquía tiene que convertirse a Rusia, se va a hacer compadre de Rusia, etcétera, etcétera. No, usted está equivocado, me dijo un politólogo. Oiga, usted está equivocado de la historia. No puede ser un país que pertenezca a la OTAN que traicione a Rusia. Y entonces vino la famosa guerra de Ucrania.
y comenzó a Turquía a faltarle el grano, a faltarle el petróleo y amenazas de otro golpe de Estado que anteriormente había tenido el presidente Erdogan. Y cuando Erdogan tiene ese golpe de Estado, le pide ayuda de Estados Unidos, y Estados Unidos le dice John Kerry, que era secretario de gobierno en aquel tiempo: ¿sabes qué, Erdogan? No te vamos a ayudar, porque a Estados Unidos le convenía el golpe de Estado, vean los intereses políticos, más que la gente y los ciudadanos. No te vamos a ayudar ahorita, te vamos a dejar solo. Y cuando Erdogan ve que Estados Unidos en el golpe de Estado no lo ayuda, comienza a decirle a Putin: Putincito, mi compadre del alma, tú sabes que siempre he sido tu amigo, y además necesito grano y necesito petróleo. Y ahora hace menos de un año se retrata Erdogan con el presidente Xi Jinping de China, con el ayatollah de Irán y con Vladimir Putin, las cuatro naciones que vamos a seguir desarrollando ahorita en el próximo servicio, se unen en frente del mundo, y Erdogan manda un mensaje: tengo otros amigos, no los necesito. Ahora falta, escuchen esto, lo único que falta es que Erdogan se salga de la OTAN. Y cuando ustedes oigan esto, recuerden lo que oyeron en esta mañana. Es la profecía de la Biblia, no mía, que tenía que Turquía unirse a Rusia, porque Turquía aparece en las naciones que se van a unir contra Israel en los últimos tiempos. Y estas cosas, dijo Jesús, os digo antes, para que cuando sucedan se acuerden que aquí tenéis la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un mundo tan oscuro, tan cruel, tan perverso y sanguinario como el que estamos viviendo. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra bendita, por la esperanza a la que nos has llamado. Te damos gracias, Señor, también con todo mi corazón, que hayas venido a recoger a Estefano, mi nieto. Gracias por tenerlo en la gloria, donde algún día todos nos vamos a volver a reunir. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. Y si tú crees en mí, como mi nieto creyó y vivió para él, jamás se victimizó ni tampoco comenzó a decir: ¿por qué me has hecho esto, Dios? Todo lo contrario, nos dejó una leyenda, un ejemplo ejemplar de una vida de fe, una vida tan joven, apasionado por la verdad. Hubiéramos querido que se quedara con nosotros, pero como en la otra vida vamos a tener tantas misiones, posiblemente Dios tenía otra misión que darle y llevárselo joven para la misión que le tenía en el cielo preparada. Así como se llevó a Esteban en el libro de los Hechos, un evangelista con un conocimiento tremendo de la Biblia. Esteban, menos de 23 años, lo matan a pedradas, porque Dios tenía otra misión para él, que todavía no comprendemos en la profundidad inescrutable de los misterios de Dios, donde la fe es la que nos sostiene y nos promete un mundo mejor, una vida mejor a todos los que hayan seguido las pisadas del Hijo de Dios. Abre tu corazón en esta mañana, ustedes que nos ven por los medios de televisión, y dile a Jesucristo: por favor, te ruego, te suplico por las misericordias de Dios, ven a la cruz. Ya no te detengas tu vida, estás destrozando tu vida. Él te puede cambiar, Él te ama, Dios te ama. Ven a Él con estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, por mi orgullo, por mi espíritu de ambición y de egoísmo con el que he vivido. Ya no quiero vivir así. Quiero conocerte, Señor. Quiero servirte. Quiero seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo en esta corta vida que me has dado, porque creo que en esa cruz Él abrió sus brazos para pagar con su sangre por mis pecados, que fue enterrado
crucificado y resucitado a los 3 días, por lo cual Jesús, sabiendo que vives, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y te doy las gracias por darme esta bendita esperanza que yo también el día de mi muerte voy a vivir en paz, porque me estarás esperando con tus ángeles que vengan por mí para llevarme a tu presencia y vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.